todo lo que somos delante de ti. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Queremos que tu presencia, queremos que tu reino llegue a este lugar y habite en nosotros. Queremos que tu presencia inunde nuestro corazón, Jesús. Recibe gloria, recibe gloria. Osana vai ser. Está preparado aquí. Así es, Señor. La casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Así es, mi rey. Los hijos Ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Aleluya. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Dile: santo, tú eres santo, que tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Y no hay otro como tú. No hay otro como Jesús, que tú eres santo, tú eres que tú eres santo. Y no hay otro como tú. No hay otro como oh tú. Señor. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Te Toda la gloria, toda adoración es para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gloria, gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo le voy a invitar a que hagamos algo en esta mañana. Quizás usted no conozca mucho la letra de esta adoración, pero hay algo que dice la palabra, que cuando el profeta Isaías entró en el templo, el día que murió el rey Usías, yo no sé cuántos Usías tienen que morir en nosotros día tras día para poder adorar al Señor. Algo cierto es que Él está en este lugar. Yo le invito a que usted ahí donde está, si quiere levantar sus manos y vamos a decirle a Él: toda la gloria y toda la honra es para ti.
toda la alabanza es para ti, pero dígaselo con todo el corazón a Él. Mientras usted y yo adoramos, la presencia de Dios se mueve. Movemos la mano de Dios, el corazón de Dios. Oh, precioso Señor, tú eres santo. Oh, decláraselo, iglesia. Eso sí lo puedes cantar con todo el corazón. Santo. Levanta tu voz y adóralo. Que tú eres santo, que tú eres santo, que tú eres santo, y no hay, alabado eres no hay tú. otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como Jesús, que tú eres santo. Oh, Señor, tú eres santo. Que tú eres santo. Tú eres santo. Que tú eres santo. Que tú eres santo. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. no hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Decláralo, que tú eres santo. Señor, tú eres Síguelo precioso. cantando, que tú eres santo. Que tú eres santo. No pares de alabar al Señor, que tú eres santo. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Adorémosle con nuestras palmas. Exáltalo con tu aplauso en esta mañana al Rey de Reyes. Tú eres santo. Santo, santo. Amén. Iglesia, Dios les bendiga otra vez. Un saludo especial. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Otra vez, ¿cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. El Señor no quiere sacrificios. ¿Sabe qué quiere Él? Que nosotros vengamos con un corazón sincero, contrito y humillado, un corazón alegre a la casa de Dios. ¿Cuántos vienen con ese gozo a congregarse en esta mañana? Es que tenemos un encuentro con el Rey de Reyes. No es con cualquiera, es con el Señor de señores, con Jesucristo. El que pagó el precio por usted y por mí, y por quien usted y yo estamos de pie. Por eso Él merece con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que le demos la honra a Él. Porque si estamos vivos, iglesia, tenemos esa oportunidad, es solo por Él. Amén. Y yo encuentro una palabra y quiero decirle algo, que mientras estábamos ayer adorando al Señor, el Espíritu Santo colocaba una palabra y está en Ezequiel capítulo 47. Y dice, Ezequiel capítulo 47, habla del el río, cómo el profeta fue llevado, ¿cierto? En ciertas etapas para poder entrar al río del Espíritu. Y así somos nosotros, hermanos, no somos ajenos. Por eso vuelvo a repetir esta palabra de Juan capítulo 7, 38. Todo el que cree en mí, y usted y yo hemos creído en el Señor, todos creemos en Él,
pero hay que abrir nuestro corazón. Yo le invito, ¿por qué no abre su corazón en esta mañana al Padre Celestial, a Jesucristo, con todo su ser? El que cree en mí, de su interior que van a correr, vuelvo y lo repito, ríos de agua viva. Y yo quiero que esos ríos de agua viva estén en mi vida, pero para que esos ríos estén, yo veo lo que dice la palabra proféticamente. El profeta dice: yo fui llevado en el Espíritu, y en ciertas etapas, todos tenemos etapas en nuestra vida cristiana. No es que estemos todos los días arriba, hermano, pero hay alguien que se compadece de usted y de mí, que tiene amor y compasión por nosotros. Y el Espíritu Santo es un caballero. Él respeta nuestro libre albedrío, y Él quiere llevarnos cada día más a conocer la presencia del Padre, del Hijo, tener una comunión íntima con Él. Así que yo le invito en esta mañana, no permita que salga de este lugar igual, sino vamos a gozarnos en el Señor. Hay un coro que dice: yo danzo en el río. Y en el río de Dios, ¿sabe qué está hablando? De las aguas de la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia que nos va a nosotros restaurando, que nos da fuerzas, que nos levanta. Esa presencia del Espíritu que renueva nuestra vida cuando hay sequedad. Esa es la presencia de Él. Eso es lo que yo conozco de Él y lo que me dice la palabra, iglesia. Y yo sé que usted y yo estamos aquí porque queremos amar al Señor. Así que yo le invito a que con sus palmas y con gozo le va a decir que este es un tiempo donde vamos a entrar en ese río del Espíritu, alegrarnos y gozarnos con Él. Así que vuelva a darle un fuerte aplauso al Señor, porque en ese río, aleluya, gloria a Dios, en ese río hay sanidad y hay libertad, porque Él está en este lugar. Gloria a ti, Señor. Oh Señor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Esta iglesia se va a alegrar y se va a gozar. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, Todos. yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Escúchalo. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Esta iglesia, y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo
en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. yo danzo en el río, Yo danzo en el río del Espíritu. en el río de Dios. En el río del Espíritu. Oh, oh. Oh, Señor. Hay vida. el río de Dios, hay gozo, el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Lo vamos a Hay declarar vida, creyendo. hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Sí, Hay Señor. vida, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, gloria. Te adoramos. ¿Cuántos se alegran por estar en esta casa, en la casa de Dios? Y vamos a terminar adorando y exaltando al Señor, declarando esta adoración. Venimos a la casa de Dios con alegría, con gozo, porque es un lugar donde podemos deleitarnos en el Señor. El salmista dijo, mejor me es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y cuando lo habla, lo dice, que estar fuera de su presencia, iglesia. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted y yo diremos al Señor, esperanza nuestra, castillo nuestro, en quien confiamos, a quien adoramos y exaltamos. Gloria a ti, Jesús. Gloria al Rey de Reyes, a quien adoramos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Así es, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón. haremos fiesta de honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de oro.
vida. Por Por eso le anhela mi corazón, mi todo mi ser. corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta de honor de aquel que nos amó. Estando aquí, Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, aquí mi rey. en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Aleluya, aleluya, aleluya. Muy buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del discipulado. El domingo pasado Dios nos permitió ministrar una palabra sobre la importancia del templo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del discipulado. Ya hemos adorado al Señor como siempre se hace cada domingo, apartando ese tiempo para adorarle, exaltarle y hablar con Él. Ahora vamos a abrir nuestros corazones, a abrir nuestra mente, a disponernos para que sea Él hablándonos a nosotros, para que sea Dios hablándonos a nosotros a través de su santa y bendita palabra. Quiero invitarles, mis amigos y hermanos, a abrir sus Biblias y a ubicar el texto de Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Voy a estar leyendo la palabra en una versión que se llama lenguaje sencillo. De pronto, si usted busca en otra versión, va a encontrar que algunas palabras quizá cambian el término, más el significado es el mismo. Es más comprensible, por eso quiero usar esta versión. Mateo 28, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Todos ahí donde está en su casa, yo lo quiero invitar para que lea la palabra en voz alta, pueda leerla. Dice así la palabra. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Vuelvo a leerlo, pero esta vez lo vamos a leer en la versión Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, que es la que más utilizamos. Y mira lo que dice la Reina Valera del 60, versión del 60. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Ahí donde está, yo le quiero invitar para que por favor incline su rostro y vamos a orar a Dios.
Vamos a hablar con nuestro Padre en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por este privilegio tan grande que tú nos das de poder oír tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada amigo y amiga, sus familias. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que se suma cada domingo a estas transmisiones. Derrama bendición sobre ellos, sobre sus familias, y que todo lo que ellos emprendan sea bendecido, sea prosperado por ti, Jehová de los ejércitos. Gracias te doy por tu santa y bendita presencia, amado Dios, por obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, obrando en cada vida y ministrando a través de esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana, como bien dije, sobre la importancia del discipulado. La importancia del discipulado. Cuando hablamos de discipular, es transmitir las enseñanzas o doctrinas a una persona para que se afirme en su fe, para que al conocer la palabra, al conocer la doctrina, esa persona pueda afianzarse en su fe. Y vemos que el Señor Jesús ya había resucitado, y en la manifestación a sus discípulos, después de resucitar, de levantarse entre los muertos, se le acercó a sus discípulos y les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La versión lenguaje sencillo dice: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado el poder de gobernar en todo el universo. Mire cómo traduce esta versión lenguaje sencillo ese texto. Y ahí está el Señor Jesús reiterando que toda autoridad le había sido otorgada por el Padre a él. Y luego de presentarse y hacer con estas palabras una presentación de su autoridad, le habla a sus discípulos, a sus seguidores, claramente sobre un mandato les da una orden contundente a sus discípulos, a sus seguidores. Les da una orden para que ellos, de acuerdo a esa orden, pusieran en práctica la importancia de no solamente ir, sino también de discipular. Vemos cómo en estos tiempos, siglo XXI, tiene la misma importancia esa orden que el Señor dio. Quizá esa orden ya no va dirigida a los mismos que estaban allí, que los oyentes primarios, sino que esa orden va dirigida ahora a nosotros, sus seguidores, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa orden el Señor Jesús dice: y hace discípulos, versículo 19. Esta versión, lenguaje sencillo, dice: ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Mire cómo la importancia del discipulado del Señor, en la visión del Señor Jesús, trasciende fronteras, culturas, y está dando un enfoque universal al discipulado. Dice el Señor: vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra. Quiere decir que el discipulado no solamente es para el seguidor que está en Colombia, el seguidor de Jesús, o el que está empezando a
caminar con Cristo, a seguir las enseñanzas de Jesús, sino que es para todas las naciones, cada persona en cualquier rincón del mundo que se convierte al Evangelio, que recibe a Jesús como Señor y Salvador y tiene el privilegio de nacer de nuevo, como dice la palabra, para convertirse en ese hijo o hija de Dios. A partir de ese momento, cada persona convertida al Evangelio debe ser discipulada, sin importar la nacionalidad, sin importar la edad, sin importar la cultura, sin importar el nivel intelectual o el nivel económico. Toda persona requiere ser discipulada. Toda persona a nivel mundial. Por eso dice la palabra, vayan y hagan discípulos míos, dice el Señor, en todos los países de la tierra. En todos los países de la tierra. Usted que está empezando en la fe, en el caminar con Dios, el conocer la palabra de Dios, necesita de ser discipulado, de ser enseñado en esas doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Por eso, déjenme darle una aplicación personal. Si ya usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador y está empezando a fortalecer su fe y a conocer de Dios, yo lo quiero invitar para que busque un creyente o para que, como bien les hablaba el domingo pasado, en la congregación donde usted empezó a ir o va a empezar a ir, la iglesia local, hable con algún líder de la congregación local y dígale, exprésele el anhelo que hay en usted de empezar a ser discipulado, de ser enseñado en la palabra, y hable abiertamente que usted quiere seguir las doctrinas de Dios, la doctrina de la palabra, seguir las enseñanzas de Jesús y que quiere crecer espiritualmente y que no se quiere estancar en su conocimiento de Dios. Porque vemos por la palabra que es un mandato, y ese mandato que el Señor da a sus seguidores de que vayan y hagan discípulos. O sea que es importante el discipulado para que a través de esa enseñanza la persona, bajo la bendición de Dios y el conocimiento impartido de la palabra, pueda ser ese verdadero discípulo. Ahora quiero hablarle a los que ya conocen de Dios. Usted que quizá ya lleva un tiempo en el Evangelio, que se congrega cada domingo, que va a una iglesia local o que asiste a nuestra congregación y que cada domingo viene a recibir palabra. Yo le quiero, por la palabra, invitar para que a partir de hoy usted empiece a obedecer este mandato del Señor y empiece a discipular a alguien, que empiece a apartar un tiempo semanalmente para dedicarle a una persona nueva, a una persona que esté empezando o que usted mismo va a ganarse para Cristo a través del Evangelio, y va a empezar a dedicarle un tiempo semanal para empezar a impartir en esa persona nueva la doctrina del Señor Jesús, a impartir el conocimiento de Dios, la palabra de Dios a ese nuevo, y que usted pueda ser ese instrumento en las manos del Señor y pueda obedecer lo que el Señor ordenó y predicar el Evangelio. Y no solamente hay que predicarlo, sino hacer discípulos a todas las naciones bajo la tierra. Dice la palabra, hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Y usted, cuando empieza a servir bajo ese principio de discipular a una persona nueva, empieza a ser ese instrumento en la mano de Dios. Se convierte en ese instrumento en la mano del Señor
para ayudar a crecer a otra persona en el conocimiento de Dios. Así que la palabra del Señor en primer lugar nos habla que el discipulado es un principio que Jesús dejó a nivel universal para que sea aplicado en todas las naciones de la tierra, que sea impartido el discipulado. Ahora, muchas veces nosotros nos quedamos solamente con congregarnos en una iglesia local. Quizá muchos de los creyentes en este tiempo se quedan sencillamente asistiendo esporádicamente a una iglesia local, pero no se enfocan en ese crecimiento espiritual que nos otorga, que nos brinda el discipulado a través del conocimiento de la palabra. Por eso es importante que no solamente las personas nuevas, sino todo creyente también siga creciendo en ese discipulado, que se dedique a formarse a través del discipulado, que pueda ser mentoreado, capacitado, enseñado en la palabra para que su vida espiritual no se estanque, sino que a través del discipulado pueda seguir creciendo espiritualmente. Luego, no solamente les dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No solamente el discipulado es una necesidad universal, sino también el discipulado vemos que es importante porque tiene una base de una profesión de fe bajo un principio de obediencia. Por eso el versículo 19 dice, ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra, lo que leímos. Luego dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí el Señor Jesús le dice, hagan los discípulos en todos los países de la tierra. Y lo segundo que dice, bautícenlos bajo una fórmula bíblica que le está dando. O sea que el discipulado nos debe llevar a ese paso de obediencia tan importante que es el bautismo en agua. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor Jesús quiere que la vida de la persona, su vida espiritual, esté de manera ascendente. Desde el momento que recibe a Jesús en su corazón, empieza ese crecimiento espiritual en la vida de la persona. Al convertirse en hijo e hija de Dios a través de Cristo. A través de ese discipulado nos lleva a ese crecimiento espiritual y luego a ese testimonio público del bautismo en agua. Ahí está diciendo, no solamente hagan discípulos, sino también bautícenlos, conforme al modelo que les estoy hablando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautismo en agua. Así como les hablaba el domingo pasado que es importante asistir a un templo, también es importante que nos estén discipulando. ¿Para qué? Para que los nuevos, los que están empezando, puedan dar ese paso de obediencia del bautismo. Por eso, hable con su pastor, con su líder. Dígale, no solamente he entendido por la palabra la importancia de congregarme, de ir al templo, sino también he entendido por la palabra la importancia de ser discipulado. Y ahora, a través del discipulado, la importancia de mandarme a bautizar, de obedecer el mandato del Señor, de dar ese testimonio público de mi fe en la persona maravillosa de Jesús. Por eso lo quiero invitar para que se acerque al líder inmediato que usted tiene,
o al pastor de su iglesia o de la iglesia local donde estamos ministrando y diga, me quiero bautizar. Que no pase este año sin antes bautizarme, porque eso hace parte del proceso del discipulado. Debe llevarnos a ese compromiso y a ese paso de obediencia, de fe, delante de Dios, de bautizarnos. De pronto usted me dirá, bueno, yo soy católico. Y de pronto usted dirá, a mí me bautizaron cuando era un bebé. ¿Qué necesidad tengo de volverme a bautizar? De pronto usted me va a decir o está pensando allá a la distancia. Le quiero decir que la fórmula bíblica del Señor, dice la Escritura que debe creer la persona, el que creyere y fuere bautizado, que debe creer la persona para luego poderse bautizar. Así que es importante que usted no se quede sencillamente con el bautismo que le hicieron cuando era un bebé, que donde usted no podía creer, no podía dar públicamente, no podía testificar de su fe en Cristo. Ahora que ya recibió a Jesús, que está empezando a congregarse y que está en ese proceso de discipulado, ahora qué importante es que se mande bautizar. Que se acerque a la congregación y diga, ahora a través del discipulado he entendido la importancia del bautismo. Y que se trace esa meta de mandarse bautizar. Una meta más en la vida cristiana, la vida que está comenzando con Cristo Jesús. El bautismo hace parte también de ese proceso en el discipulado. El discipulado nos debe llevar a ese paso de obediencia del bautismo. Así que, mi amado, mi amada hermana, usted que ha estado discipulando a alguien o que va a empezar a discipular un nuevo, ore a Dios y acompañe al nuevo, llévelo a través del discipulado hasta el paso del bautismo. Que la persona se mande bautizar. Y usted pueda decir, gloria a Dios, porque el proceso, el trabajo que estoy haciendo con esta persona nueva está dando el fruto porque está reflejando un crecimiento en el nuevo al dar ese paso de obediencia delante de Dios. Y en tercer y último lugar, dice el versículo 20, enséñeles a obedecer todo lo que os he enseñado. Enséñeles a obedecer. O sea que el discipulado, en primer lugar, es universal para todas las naciones, para todo creyente en toda la tierra, toda persona que quiere caminar con Dios. En segundo lugar, debe llevarnos al paso de obediencia entre el proceso del discipulado, mandarnos bautizar obedeciendo. Y luego dice, enséñales a obedecer, pero obedecer no solamente una parte, no solamente que lleguen hasta el bautismo y ya, finalizamos, porque he notado que muchos llegan sencillamente hasta el bautismo. Algunos creen que el discipulado solamente llega hasta cuando se mandan bautizar y luego abandonan el proceso del discipulado. Y aquí la palabra del Señor nos muestra que no es sencillamente hasta que usted se mande a bautizar, no. Encontramos que dice, enséñales todo lo que yo os he enseñado. O sea que usted y yo, para aprender todo lo que Jesús nos ha enseñado, nos está mostrando algo, que es lo tercero que quiero hablar, que el discipulado es para toda la vida. En primer lugar, discipulado es universal. En segundo lugar, nos debe llegar a la obediencia del bautismo. Y en tercer lugar, el discipulado es para toda la vida. Mire, amigo, amiga y hermano, a usted se le puede ir toda la vida estudiando lo que el Señor nos ha dejado y no va a terminar de aprender todo lo que el Señor ha dejado. Porque algunos creen que con el discipulado nivel 1, nivel 2 o nivel 3 ya lo saben todo. Y algunos hasta han ido un poquito más allá y dicen, no, ya como soy egresado de un seminario bíblico, ya lo sé todo.
O de pronto dicen, no, yo hice un doctorado y ya lo sé todo. Pero usted encuentra en el discipulado que entre más estudia, uno ve que menos sabe. ¿Por qué? Porque uno va descubriendo que la enseñanza de la palabra es infinita. Que podemos invertir toda la vida a estudiar la palabra y cada vez que aprendemos algo vemos que nos falta mucho más por aprender. Y nunca terminaremos de aprender todo lo que el Señor nos ha dejado. La palabra cada vez nos está enseñando algo nuevo. Y que la impartición de las doctrinas que están en la palabra nos llevan a ese crecimiento y esa madurez en la vida cristiana. A esa formación de carácter, a esa transformación de la conducta del ser humano. Así que yo lo invito, y déme dar una aplicación a este tercer punto también, yo lo invito para que no se detenga en el proceso del discipulado. Porque el proceso del discipulado es para toda la vida. Puede durar 10, 15 años estudiando y seguirá estudiando y notará que cada día hay algo nuevo para aprender en la palabra. Que siempre va a necesitar de alguien que esté ahí a su lado para acompañarle e impartirle un conocimiento nuevo de la palabra. Porque déjeme dar aquí una salvedad. Que algunos creen que ellos pueden formarse ni aprender solitos. No, el Señor le está hablando a los discípulos para que impartan lo que el Señor les había enseñado a ellos, a otros y luego a otros y a otros, y esa enseñanza se transmita de generación en generación y el Señor sigue utilizando a hombres y mujeres para ayudarnos e impartir en nosotros un conocimiento de su palabra. Así que yo le quiero hablar de manera muy sincera a usted que se ha detenido en el discipulado, que quizá se ha conformado con el nivel 1 o nivel 2 o hasta el bautismo llegó y se detuvo en ese proceso de discipulado, creyendo que ya no había nada más que aprender o que eso ya era suficiente. Le quiero decir en esta mañana que se quedó sencillamente empezando en el primer paso en la vida cristiana, en el proceso de discipulado, que tiene que volver a retomar el discipulado, sin importar la edad que usted tenga, sin importar el nivel intelectual que usted tenga, sin importar los años que usted lleve en la vida cristiana, si está comenzando o si lleva muchos años. Usted necesita seguir creciendo a través del discipulado, porque es para toda la vida. Yo desde los 18 años me convertí al Evangelio y empecé ese proceso de discipulado. Empezaron a discipularme de la primera semana de convertido y ahora llevo años en el Evangelio y aún sirviendo. Entiendo que necesito seguir aprendiendo aún más y que me falta muchísimo por aprender aún y que requiero de seguir aprendiendo a través de un discipulado, de una enseñanza, y que toda la vida estaremos aprendiendo más y más de Él. Así que no te conformes, levántate de donde está, de ese estancamiento espiritual, renuncia al estancamiento espiritual y ese conformismo que tiene y empieza a retomar esos discipulados. La palabra del Señor dice, para concluir, que después de todo, de la gran comisión que el Señor les da, a los discípulos dice, y yo estaré con ustedes. En la versión Reina Valera 60 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que en esta labor de discipulado, el Señor sella ese mandato diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor está diciendo, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque para el Señor el discipulado es importante. Porque para el Señor Jesús es importante que esa labor, esa tarea, esa gran comisión se realice, se haga, se ejecute.
Y yo estaré ahí para ayudarles, para acompañarles. Qué importante es entender que así como cuando estamos en un culto adorando al Señor y la presencia del Señor está ahí moviéndose, también cuando usted está sentado o sentada frente a una persona, discipulando a esa persona o recibiendo un discipulado, una enseñanza, y ser impartida esa doctrina sobre su vida, o al impartir esa doctrina a una persona nueva de la palabra, en ese momento donde se está haciendo ese estudio de la palabra, ahí está el Señor en medio de ustedes. 2 o 3 o más, reunidos estudiando la palabra. En ese discipulado, ahí está la presencia del Señor. Porque para el Señor es importante cuando se está haciendo la tarea, cuando se está desarrollando el discipulado. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes. En el momento en que usted está estudiando la palabra, haciendo el discipulado, ahí está el Señor. Mi hermano, mi hermana, usted no está solo, no está sola en esa tarea. El Señor está contigo para ayudarte, para respaldarte, para que lo que usted está enseñando de la palabra, el Señor lo va a estar respaldando. Amigo y amiga, cuando usted está sentado, sentada, recibiendo ese discipulado, el Señor está ahí también para ministrarle a su vida. Así que la importancia del discipulado, que a partir de hoy veamos el discipulado como una bendición de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez en la vida cristiana y para la formación de nuestro propio carácter. Que el discipulado, el conocimiento de la palabra transforma nuestra conducta diaria. Así que yo le quiero invitar para que tome una decisión el día de hoy. Señor, voy a discipularme, Señor. Voy a empezar ese proceso de discipulado. Si usted había dejado en el camino el discipulado, diga, Señor, voy a retomar el discipulado. Y si usted ya es creyente, dígale, Señor, a partir de hoy voy a empezar a discipular al menos a una persona nueva. Señor, y no había entendido la palabra donde dice que tú estarás con nosotros cuando estamos en medio del discipulado. Tu presencia misma estará ministrándonos en medio del discipulado. Vamos a orar, ahí donde está, cierre sus ojos, pero antes tome una decisión. La vida de decisiones, voy a volver al discipulado, voy a empezar el discipulado. Señor, y entiendo que el discipulado es para toda la vida. Vamos a orar por un momento. Inclina su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este mandato que tú has dado. Señor, ayúdanos a poner en práctica este principio, este mandato de el discipulado. Señor, ayúdanos a todos los que ya conocemos tu palabra para seguir en ese proceso de crecimiento en el discipulado, Señor. Pero también ayúdanos para discipular a otros. Oro por las personas nuevas, para que ellos también entren en el proceso del discipulado y que haya un crecimiento espiritual en cada persona, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, aún en cada niño que hace parte de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ahora, Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de poder oír tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, a llevarla a la práctica, Señor, para honrar, exaltar y adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias en esta mañana. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy especial y no olviden cada domingo, atentos recibiendo la palabra. Bendiciones a todos.